Hermanos, que Dios les bendiga, qué gusto verles, qué bueno que están aquí con nosotros. Un saludo a los que se encuentran ahí en la transmisión, que Dios les bendiga desde nos estén viendo. Habíamos visto a lo largo del año que nos escuchan en algunos países de Sudamérica, así que saludos por allá. Qué bueno que disponen su tiempo, qué bueno que ya estamos aquí listos, ya pasamos el tiempo de alabanza y de adoración a Dios. Sin duda que siempre es un tiempo agradable poder alabar al Señor a través de la música, que bueno, no es la única forma en la que podemos alabar al Señor, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión vamos a pasar al tiempo de la predicación, al tiempo de centrarnos en la palabra de Dios. Y vamos a continuar en esta tarde hablando del Evangelio de Juan. Ya casi terminamos. El día de hoy vamos a estar hablando de Juan capítulo 18. Ha sido un viaje interesante ver las palabras del apóstol Juan, cómo describe al Señor Jesús, su ministerio. Hemos mencionado antes que el Evangelio del apóstol Juan es uno, bueno, no es que los otros no sean interesantes, ¿no? Pero es un poquito más profundo teológicamente. Nos habla algunas cuestiones un poquito más profundas acerca del Señor, y eso se nota desde el capítulo 1, cuando empieza a hablar acerca de el Señor Jesús como el que sustenta el mundo, el que sustenta la creación, de cómo Él viene y se revela, el verbo hecho carne. Y Juan, el Evangelio es muy interesante. A mí me gusta mucho el Evangelio de Juan. De mis versículos favoritos se encuentran en el Evangelio de Juan. Y bueno, ya estamos terminando, ya estamos en Juan capítulo 18 el día de hoy. Para la siguiente semana nos toca Juan capítulo 19 y ya estamos hablando acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Ya falta poquito. Falta la crucifixión, falta la resurrección y lo que pasa después de la resurrección, asuntos verdaderamente importantes. Entonces, como dijeran por ahí, no porque sea lo último quiere decir que es menos importante, todo lo contrario, como que parte del ministerio del Señor Jesús termina con la cereza en el pastel, con la resurrección. Y eso es de lo más interesante que nos habla Juan. Pero bueno, tendremos tiempo para hablar de eso. El día de hoy entonces pues nos vamos a situar en Juan capítulo 18. Así que si gustan abrir sus Biblias en Juan 18. Y mientras ustedes lo buscan, me quiero platicarles acerca de una situación que ustedes conocen. Me imagino que ustedes conocen, que probablemente han vivido, que la mayoría de nosotros hemos vivido, y es cuando uno es niño. Yo no sé por qué, pero como que Dios a las mamás les da, yo siempre he pensado que Dios a las mamás, a una mujer cuando se convierte en mamá, le da una ración extra de sabiduría. Porque quién sabe por qué y quién sabe cómo, las mamás saben predecir cosas. Y eso pasa. Uno cuando está niño está bien contento jugando, se está subiendo a quién sabe dónde, y la mamá, te vas a caer. Y uno, no me caigo, no pasa nada. Te vas a caer, bájate. No, mira, no me pasa nada. 5 minutos, ni 5 minutos, 1 minuto después, ya empieza a llorar, ya empieza la lloradera, y la mamá, pues, con corazón de mamá, va y abraza al niño, ¿no? Probablemente, y le dice, te dije que te ibas a... Le da su zape, lo abraza, le da su zape. Le da su jalón de oreja, lo abraza, te dije que te ibas a caer, pero para que aprendas, ¿no? También es parte de la vida que uno haga ese tipo de cosas para saber qué va a pasar. Y que es bueno cuando alguien nos advierte, cuando alguien que nos ama nos advierte, porque pues pueden pasar cosas que uno no ve, uno inexperto, uno no tiene más visión de la vida, y pues una mamá pues sabe, ¿no? Se da cuenta de que pues a lo mejor uno es un poquito torpe todavía con los pies, uno no mide consecuencias, y las mamás, no te caigas porque te vas a caer, y pues uno se cae. Uno no hace caso y se cae. Hay un video que nos da mucha risa que sale ahí en las épocas navideñas, que pasa eso, un joven le está ayudando a su mamá a guardar unas cosas así como en un lugar alto. Entonces la mamá tiene como que una puerta que se abre hacia arriba, entonces la mamá le está abriendo como la puerta con un palo de escoba, y el muchacho está guardando ahí las cosas y le está diciendo a la mamá, ten cuidado que se van a caer, y se le caen. Entonces a la hora que se le caen, la mamá suelta el palo de escoba, se le viene la puerta en la cabeza, y la mamá lo está regañando y le dice, si te digo que se van a caer es porque se van a caer. Y la mamá y el muchacho le dice, sí, pero ¿y el golpazo que me diste?
Y es bien chistoso ese video, sale en épocas navideñas porque como que están guardando cosas de Navidad. Y esta ilustración quiero que la tengamos en la mente. Cuando mamá nos dice que no vayamos por ahí, que nos vamos a caer, y uno dice, mira, no me pasa nada, no me caigo, aquí estoy bien. Y un segundo después empieza ahí la lloradera, ya me caí, ya me raspé, ya me lastimé. Y pues ya, mamá lo que suele hacer es, te dije que te ibas a caer. Y está bien, digo, finalmente, pues muchas cosas se aprenden de ese tipo de cosas. Uno, que las personas adultas suelen tener un poquito más de experiencia para algunas cosas. Y que uno no logra ver algunas cosas que están de frente. Entonces, yo me imagino que alguna vez les pasó, alguna vez quizá usted fue el niño, o quizá fue la mamá que dijo. En este caso puede ser la mamá, también puede ser el papá, no digo que no. Los papás suelen advertirnos de cosas un poquito más graves. Las mamás a veces son así cositas chiquitas de vez en cuando y los papás luego nos advierten de cosas más grandes y los problemas que se nos vienen por no hacer caso pues son un poquito más grandes también, ¿no? La advertencia grande, las consecuencias grandes. Bueno, la ilustración es esta. Se nos advierte algo que va a pasar y nosotros decimos que no, mira, ¿cómo no me pasa nada? Y a la mera hora resulta que sí pasa. Esto es algo que pasó aquí en Juan capítulo 18. Ahorita que estamos aquí en Juan capítulo 18, el pastor nos hablaba la semana pasada en Juan capítulo 17 acerca de la oración sacerdotal del Señor Jesús. El Señor, es muy emotivo leer esta oración porque el Señor ora por los discípulos, ora por ellos. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Y después pasa a orar por nosotros y dice y también ora por los que han de creer a base del trabajo de los discípulos. Entonces está orando por nosotros el Señor. Está haciendo su oración, mientras el Señor está orando, allá los discípulos están roncando. Eso es bien conocido ese asunto. Aquí Juan nos habla de que oró el Señor Jesús, los otros evangelios no nos hablan tan específico, pero los otros evangelios nos dicen que los discípulos estaban roncando. El Señor va y les dice, no es posible que no puedan orar ni una hora y acompáñenme a orar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y se va a orar otra vez y los discípulos vuelven a roncar. Entonces regresa otra vez y así un par de veces hasta que termina la oración sacerdotal, va con ellos el Señor y les dice, ya ni hagan el esfuerzo, ya sigan durmiendo si quieren, porque ya llegó la hora. Y así es donde comienza Juan capítulo 18. Empieza narrándonos. Dice el versículo 18:1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Señor, terminando su oración sacerdotal, viene y prontamente ya dice en el versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Entonces, denme un momentito, ahora sí. Aquí es donde vamos a estar. Así que vamos a hacer una oración y vamos a entrar de lleno en lo que está pasando aquí en este capítulo. Señor, te damos las gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de tener tu palabra, de poder estudiar tus palabras, de poder conocer qué es lo que tú dices, Señor, de lo que hablaste, de lo que dijiste, de lo que hiciste, del sacrificio que has hecho en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Pido, Señor, que a través de este tiempo tú hables a través de mí, Señor, que esta palabra que escuchemos el día de hoy no solo la guardemos, sino que la tengamos en mente y la pongamos en práctica. Ponemos este tiempo en tus manos, rogándote, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos des comprensión en nuestro espíritu para entender, Padre, a profundidad tu palabra.
a entender a profundidad tu verdad. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Ruego, Señor, que tú hables a través de mí, que no sea yo, sino, Señor, seas tú hablando al corazón y el espíritu de cada uno de mis hermanos. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, nos empieza aquí a narrar el apóstol Juan la parte final, ahora sí que del ministerio del Señor Jesús. Aquí es donde comienza básicamente el sacrificio, cuando van a arrestar al Señor Jesús, cuando Judas traiciona ya al Señor Jesús. Unas horas antes, que Juan tarda varios capítulos hablando de todo lo que sucede en la última cena, se nos especifica algunos capítulos antes que ya cuando están en la cena, el mismo Señor Jesús le dice a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer ya. Entonces Judas se va y va a buscar a los soldados, y ahora es cuando regresa Judas, y ya regresa para que el Señor sea arrestado. Aquí es donde empezamos a ver por primera ocasión completamente al Señor Jesús tomando el lugar del delincuente, tomando el lugar del pecador, tomando el lugar del malhechor. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús llegan y lo arrestan como si fuera un delincuente. Y es lo mismo que Él les dice. Les dice, ¿por qué si he estado tanto tiempo compartiendo en la sinagoga, vienen y me tratan como si fuera un malhechor? Y es aquí cuando el Señor Jesús empieza a tomar el lugar de cada uno de nosotros. Como el injusto, como el delincuente, como el ladrón, como el mentiroso, como cualquiera de las cosas que nosotros hayamos sido. Es aquí cuando el Señor empieza a tomar ese lugar. Y es bien interesante lo que empieza a suceder aquí. Dice el versículo, ya leímos hasta el 4, ¿a quién buscáis? Versículo 5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando el Señor Jesús se identifica frente a ellos, ¿quién es Él? La primera reacción de ellos es retroceder, postrarse por la persona que es el Señor Jesús. Él se está identificando quién es, y sabemos que el Señor Jesús, y sobre todo aquí en el Evangelio de Juan, se identifica con yo soy. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el camino. Esa es la descripción del Señor Jesús. Él es. Nosotros no somos. Porque nosotros cambiamos. Esto lo hemos hablado. Nosotros cambiamos. Yo no soy el mismo de ayer y no seré el mismo de mañana. No soy el mismo de hace 10 años. Pero Jesús, Él es. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y es el mismo por siempre. Por eso podemos tener confianza en Él. Porque Él es. Verdaderamente. Cuando Él dice yo soy, es porque Él es. Ayer fue el camino, mañana será el camino, siempre será el camino. Para llegar a la vida, para la salvación, siempre será Él. Entonces Jesús se identifica con uno de sus nombres clave, yo soy. Y cuando ellos escuchan el yo soy, no pueden hacer más que postrarse, retroceder. El Señor está hablando de su nombre, yo soy, uno de sus títulos. Lo conocemos, lo hemos escuchado, el gran yo soy. Él es. Él es, verdaderamente Él es. Y su reacción es retroceder y caer en tierra. Se postraron delante del Señor, aunque no creían en Él. Y este es un asunto importante. Porque bien dice el apóstol Pablo, que toda rodilla se doblará ante el Señor. Y confesaremos que Él es el Señor. Todos. Crean o no creamos o no creamos, todos un día nos postraremos delante del Señor. Amén. Y declararemos que Él es el Señor, que Él vive para siempre. Mejor hacerlo con gusto, con alegría, reconocer que estamos frente al gran yo soy. Y estos hombres aquí lo hicieron cuando Él se identifica, yo soy. Si recordamos un poquito, así también se identifica a Dios cuando está hablando con Moisés, allí en Éxodo. Y le dice, ¿y cómo? Les dice Moisés, le dice a Dios, ¿y cómo les voy a decir cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Está usando el mismo título el Señor Jesús, por eso lo quiere matar, porque estaba usando el mismo título.
de Dios el Padre en el Antiguo Testamento, porque Él es Dios en todo el sentido de la palabra. Ahora, se identifica el Señor Jesús como el yo soy. Y luego entonces vemos aquí, otra vez, cuando ellos retroceden, les dice, ¿a quién buscan? No, pues a Jesús Nazareno, y Él les dice, ya les dije que soy yo. Eso es en el versículo 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos, o sea, a sus discípulos. Y luego entonces ya en el versículo 10 vemos a uno de los personajes que más nos llama la atención, que es el apóstol Pedro, el líder del grupo, el que casi siempre tomaba la batuta, como siempre, aquí teniendo un lugar de protagonismo, no el mejor, pero sí teniendo un lugar de protagonismo. Y vemos a Pedro, versículo 10, que tenía una espada y la desenvainó, o sea que la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, versículo 11, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Entonces vemos aquí a Pedro como siempre voluntarioso. Siempre fue Pedro y a lo largo de los evangelios vemos a Pedro voluntarioso, con ganas, el que cree. Ya hemos mencionado que cuando Pedro camina y después se hunde, es el único que tiene la fe para caminar. Entonces Pedro siempre lo vemos voluntarioso y con ganas, quizá no dirigidas hacia el lugar correcto, pero con ganas. El asunto es que Pedro no había logrado entender que el Señor Jesús debía pasar por eso. No había entendido que tenía que pasar por el sacrificio. Todavía Pedro se parecía ahí bastante a nosotros porque seguía viendo las cosas materiales. No había logrado identificar esa vista espiritual de que hay un plano superior, que es el plano del Señor. Nosotros aquí vemos las cosas y está bien y está mal y tratamos de decidir, pero el Señor tiene un plan superior. Y para Pedro no era lo mejor que el Señor Jesús estuviera siendo tratado así. Y por eso trata de evitarlo, y la manera que encuentra pues es cortándole la oreja al siervo. Pero Pedro no había logrado entender que había un plano superior para las cosas. Por eso Jesús le dice, no, Pedro, esto es algo que tiene que pasar. Obviamente el Señor Jesús está viendo las cosas en el plano que debe ser. Pedro todavía no logra ver y no logra identificar. Es aquí entonces donde nos vamos a quedar, en lo que empieza a suceder con Pedro. Hablaba acerca de las mamás cuando nos advierten cosas. Y ellas como que parece que pueden predecir el futuro. Algún día a mi esposa le preguntaré cómo le hace para eso. Pero bueno, a ver si por ahí me responde y si lo puedo llegar a entender un poco más. Pero total, las mamás como que pueden ver, como que pueden saber lo que va a pasar. Y esta ilustración la podemos ver aquí. En primer lugar, vemos que el Señor Jesús de alguna manera al apóstol Pedro le dice, no te subas ahí porque te vas a caer. Y eso pasa unos pasajes antes, eso pasa en el capítulo 13. Nos regresamos tantito en el capítulo 13, por favor. En el 13:36. Vemos al Señor Jesús anticipándole a Pedro que algo va a pasar en el futuro. Obviamente el Señor Jesús sí sabía, él tenía conocimiento pleno. Y en el 13:36 el Señor Jesús le dice a Pedro, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me negarás después. Me seguirás después. 37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y aquí termina el relato de Juan, pero en el relato de Mateo, eso está en Mateo 16, Pedro le vuelve a contestar al Señor Jesús y le dice, no, yo te seguiré, yo pondré mi vida por ti. O sea que Pedro está como que negando ya la anticipación que está haciendo el Señor Jesús. El Señor le dice, ¿me vas a negar? Y Pedro le dice, no, yo nunca te negaré. Yo daré mi vida por ti. Y finalmente sí pasó así, pero
en ese momento, ¿no? Pedro entonces le está diciendo, no, yo nunca te voy a negar, yo voy a dar mi vida por ti. Entonces, como que la anticipación del Señor Jesús aquí comienza a parecerse a una advertencia que suele dar una mamá diciéndole, no vayas porque te vas a caer. El Señor Jesús le está diciendo a Pedro, me vas a negar. No le está preguntando, no le está dando, le está diciendo lo que va a pasar. Sabe quién es Pedro, sabe lo que va a pasar y le dice, tú me vas a negar. Y Pedro dice, no, eso no va a pasar. Bueno. Entonces, aquí lo primero que tenemos es la anticipación del Señor Jesús. Esto pasa antes, esto pasa durante la cena, pasa unas horas antes. No más que Juan toma un tanto para hablar de todo lo que pasa en la cena, pero esto pasa horas antes. O sea que unas horas atrás el Señor Jesús ya le dijo, tú me vas a negar. Y Pedro dice, no, eso no va a pasar. Y se me hace curioso cómo lo relata Juan, porque el Señor Jesús le pregunta, ¿tú pondrás tu vida por mí? Esa es la pregunta que le está haciendo el Señor a Pedro. ¿Tú pondrás tu vida por mí? Por favor, Pedro. Ahora sí le dice como si no te conociera. ¿Es en serio lo que estás diciendo? Por favor, me vas a negar. Y todavía Pedro tiene la brillantez, la gran idea de decir, sí, Señor, yo daré mi vida por ti. Ese es el asunto. Entonces, primero aquí tenemos la advertencia. La advertencia de parte de mamá, te vas a caer. La advertencia del Señor Jesús, me vas a negar. Y también las mamás cuando dicen eso, no es como que, te lo están diciendo, te lo están asegurando, te vas a caer. Te vas a caer, mejor bájate de ahí porque te vas a caer. Como si ya supieran lo que va a pasar. Por eso es que yo no entiendo. Pero se está anticipando. Entonces ahora vemos, y ya ahora regresamos al capítulo 18. Vienen y arrestan al Señor Jesús. Lo empiezan a tratar como el malhechor, lo empiezan a tratar como el delincuente. Y en este momento vemos a Pedro que está haciendo bien su papel, diciendo, no, Señor, mira cómo no te niego. Porque cuando arrestan al Señor Jesús, yo creo que Pedro como que tenía en la mente el asunto de que lo voy a negar. Entonces, en cuanto ven que lo empiezan a perseguir, Pedro se arma de valor y dice, no lo voy a negar. Y la muestra de que no lo niega es, le cortan la oreja al siervo. Esa es la muestra de Pedro diciendo, no, Señor, mira, yo no te voy a negar. Yo voy a ir contigo. Entonces, Pedro como que logra identificar que el momento ya había llegado, el Señor ya les dijo que ya llegó el momento. Pedro lo identifica, ya sabe que algo malo va a pasar. Pero aún así Pedro no logra distinguir, porque en ocasiones antes el mismo Pedro le dijo, Señor, no vayas. Señor, no puedes evitarte eso. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? No es que Pedro fuera Satanás. Pedro no lograba distinguir el plano material, el plano que él tenía aquí y el plano superior del Señor. No lograba distinguirlo Pedro. Está bien, es normal, estaba aprendiendo con el Señor Jesús, estaba empezando a crecer. ¿Qué podemos pedirle y exigirle a Pedro? Era un pescador pecador, que el Señor tuvo misericordia de él para hacerlo su discípulo, su apóstol. Pero está creciendo, estamos viendo el proceso de Pedro. Es normal que hasta cierto punto no vea las cosas espirituales. Está aprendiendo a verlas, pero aún no lo identifica. Entonces, Pedro seguía pensando en este plano, en este tiempo. Pedro se arma de valor en su entendimiento y él considera que defender al Señor Jesús tiene que ver con dañar a los soldados, al siervo del sumo sacerdote. Así es como Pedro logra entender este asunto y por eso le corta la oreja. Esa es su manera de defenderlo. Tiene coraje, tiene valor. Eso es algo rescatable de Pedro. No lo hace de la manera correcta, sin duda, pero aún en el momento en el que el Señor Jesús, eso me llama mucho la atención de la persona del Señor Jesús, aún en el momento en el que ya está siendo arrestado, le sigue enseñando cosas a Pedro, porque él ya está prácticamente arrestado y todavía tiene la calma de decirle, Pedro, tranquilo,
esto tiene que pasar. Y aquí no nos cuenta, pero en los demás evangelios se nos cuenta cómo todavía el Señor Jesús le sana la oreja. Se la vuelve a poner ahí en su lugar al siervo. Entonces el Señor Jesús, cuando ya está tomando el lugar del injusto, sigue enseñándoles cosas y nos sigue enseñando cosas. Cuánta calma y cuánta seguridad había en el Señor Jesús, que cuando todo parecía salirse de control para ellos, Él tiene calma para decirles: Pedro, tranquilo, esto es lo que tiene que pasar, guarda tu espada porque no te va a servir. Y no es la única ocasión, vemos al Señor Jesús calmando la tempestad y dándole de comer a miles de gentes. Cuando todos aquí están perdiendo la cabeza: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿No ves que perecemos? Señor, ayúdanos. Y Él: tranquilos. Claro, los regaña: hombres de poca fe, ¿por qué no creen? Tranquilos. En este momento lo mismo, el Señor tiene calma para que Pedro empiece a identificar. Entonces Pedro, para este momento, quizá él pensaría: aquí lo hice bien, porque en el primer momento que el Señor Jesús empieza a ser ya perseguido, de verdad, ya en la etapa final, el apóstol Pedro tiene valor para defender al Señor. Hay que reconocer el valor que tuvo. No encaminado correctamente, pero tuvo valor. Entonces, quizá Pedro a sí mismo, para ese momento, hubiera dicho: bien, defendí al Señor en la primera prueba que tuve. Es como si el hijo le dice a la mamá: ¿ves cómo no me pasa nada? ¿Ves cómo no te negué? Dice Pedro: no te negué. En el primer momento no te negué. Y entonces, pues todavía queda un buen tramo de la noche, pero Pedro, para el primer momento y la primera prueba, Pedro le dice: mira, Señor, cómo yo no te negué. Es más, hasta le corté la oreja para que veas el valor que tengo. Pero la cosa no se queda aquí. Pedro básicamente está diciendo eso: no me he caído, sigo bien aquí, no me he caído. Y sí, no se había caído todavía. Y eso es lo que va a pasar ahora. Un momento después nos empieza a narrar el versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ok, entonces al Señor Jesús ya lo están arrestando. Y al Señor Jesús ya lo llevan delante del sumo sacerdote para ser enjuiciado. Le conocen como el juicio religioso, porque es frente a las autoridades religiosas del pueblo judío. Entonces aquí el Señor está sufriendo o padeciendo el juicio religioso. Y ahora en el versículo 15: y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, que en este caso sería Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido, o sea Juan, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y entonces aquí es cuando viene el desastre anunciado, que ya se sabía que iba a pasar y que Pedro no quería negarse a que sucediera, y que todo el mundo quería que nos estábamos negando a que sucediera. Sucede. Y es aquí, en el versículo 17. Entonces la criada portera le dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. La primera vez que lo niega el apóstol Pedro es frente a una criada. Es frente a una portera. No es una autoridad, no es alguien en eminencia. Quizá algún contacto podía tener porque era parte del sumo sacerdote, pero era una criada, era una sierva. Y el apóstol Pedro, frente a ella, ese valor que había tenido un momento antes, se le desapareció. Y en el momento que se siente confrontado: ¿no eres tú uno de ellos? Ni siquiera sabemos las razones del por qué le pregunta a ella. No sabemos nada, quizá también era para dejarlo entrar, no sabemos nada. Pero Pedro inmediatamente se siente confrontado.
Cuando le dice, ¿no eres tú uno de ellos? Y Pedro, no lo soy. Y ya se cayó. Entonces, Pedro aquí empieza a actuar en base al miedo. En base, pues, obviamente no a la fe. Al miedo sí. En cuanto se siente confrontado, tiene miedo, siente eso, siente la confrontación. ¿No eres tú uno de ellos? Dice Pedro, no lo soy. Y se me hace interesante lo que empieza a decir aquí Juan, porque mientras el Señor Jesús está siendo enjuiciado allá, mientras el Señor ya no está en una situación muy cómoda, Pedro empieza a buscar cierta parte de su comodidad, porque mientras está haciendo frío, dice que estaban haciendo frío, entonces encendieron una fogata y se están calentando, y mientras el Señor Jesús está empezando a padecer allá, el apóstol Pedro aquí, calentándose, para no tener frío. Pedro en este momento está pensando en su propio bien, porque ya está viendo lo que le están haciendo al Señor Jesús. Por eso lo empieza a negar. Y empieza a buscar su comodidad en algún sentido. Allá el Señor Jesús padeciendo y yo aquí calentándome en la fogata. Eso es lo que está haciendo Pedro. Ese es su discípulo. Ese es uno de los apóstoles. Mientras está sufriendo el Señor, aquí me estoy calentando en el fuego. ¿Qué está pasando con Pedro? No nomás lo negó con su boca, sino que con sus acciones está empezando a darle la espalda al Señor Jesús. El apóstol Pedro. Ahora, reaccionó en base a su impulso, reaccionó en base a su miedo. Así que bueno, aquí tenemos una muestra más de lo que pasa cuando respondemos en base al miedo, ¿no? Ya sabemos, ha pasado en la vida que no es lo mejor. Pero no nomás pasa una vez, no nomás niega el Señor una vez, bien lo dijo el Señor Jesús. Después del versículo 19 hasta el 24, se narra cómo están cuestionando al Señor Jesús, lo están enjuiciando. Y luego continúa el relato con Pedro hasta el versículo 25. Estaba pues Pedro de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Entonces Pedro lo nega la segunda vez. La primera vez fue con la portera. Y después dejó de estar ahí con la portera, se fue a la fogata y ahí está calientito. Se le está quitando el frío. Y los hombres que están ahí alrededor lo reconocen y saben quién es Pedro. Obviamente, ya había estado con el Señor Jesús. El Señor Jesús su ministerio había generado algún tipo de revuelo. Ya para este tiempo ya se conocían quiénes eran sus seguidores. También Pedro, ¿cómo él piensa que no lo van a reconocer? Es obvio que lo van a reconocer. Estuvo con él, iba con él, caminaba con él. Obviamente lo iban a reconocer. ¿Qué es lo que estaba pensando Pedro? ¿Y qué es lo que piensa todavía más allá para negarlo? Él está ahí calentándose. ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Vuelvo a decir, ni siquiera sabemos las razones de estas personas. Quizá querían preguntar algo acerca del Señor Jesús. Quizá querían saber por qué estaba allá adentro. No sabemos eso. Pero Pedro inmediatamente, en cuanto siente la pregunta, lo niega. Inmediatamente dice, yo no lo conozco. Y mientras el Señor Jesús está ya siendo enjuiciado, está empezando a pagar como el pecador, como el injusto, aquí Pedro se está calentando y diciendo, yo no lo conozco. Yo no sé quién es. Esta es la segunda ocasión. ¿Qué pasó? ¿No se supone que Pedro estaba listo para morir por él? ¿No se supone que Pedro estaba diciendo, voy a dar mi vida por ti? Iré a donde vayas. ¿Qué está pasando con Pedro? Dijeran en las redes, se me cayó un grande. ¿Qué pasó con Pedro? Hace unos capítulos atrás está lleno de valor. Está diciendo, voy a morir por ti, Señor. Yo así que las palabras de Pedro sean las nuestras. Pero ya aquí, ¿qué está pasando con Pedro? Ya está negando al Señor rotundamente. Aquí Pedro ya no tiene el valor. Ya no tiene la fuerza que tuvo hace 3 capítulos. O sea, son 2, 3 horas, 4 horas antes. ¿Qué pasó? Se veía muy firme, se veía muy seguro Pedro. Ya no tiene el valor, ya no tiene la fuerza.
Pedro está negando al Señor con sus palabras. Pedro está negando al Señor Jesús con sus actos. Con sus palabras dice no conocer al Señor. Pedro, el Señor sabía que eso iba a pasar, pero en parte Pedro debía saberlo. ¿Qué estaba pasando con Pedro? ¿Dónde quedó ese valor? ¿Dónde quedó esa fuerza? Se desapareció, ya no está. Todos creíamos que Pedro dijo, ay, no, va a dar su vida. Admirable Pedro, grande. Y aquí, ya no. Ya se le fue el valor. Ya no lo tiene. Se me cayó un grande. Se me cayó Pedro, literalmente. Porque no se cayó una vez, ya se cayó por segunda vez. Y con eso no fue suficiente. Porque dice ahora, versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? La evidencia es demasiado clara. Un familiar del que Pedro le cortó la oreja. Ni modo que no supieran. Ni modo que el que le cortaron la oreja fuera y dijera, no sé quién me la cortó. Lo reconoció, sabía. Este personaje que aparece aquí estaba en el huerto. Vio a Pedro cuando le cortó la oreja, su primo, su tío, el que fuera. Vio cuando se la cortó y le dijo, ¿no eres tú? Y Pedro todavía tiene, para eso sí tiene valor, para decir, no, yo no soy. ¿No te vi yo en el huerto con él? Dice versículo 27, negó Pedro otra vez. Por tercera vez Pedro. O sea, si no era suficiente con que lo hubiera negado una vez, con que lo negara 2 veces, lo niega 3 veces. Y así, como que a lo largo de la escritura, cuando algo pasa 3 veces es una confirmación ciertísima. Pedro aquí está negando rotundamente no conocer al Señor. O sea, está mintiendo. Aquí lo vemos como mentiroso, lo vemos, podríamos decir, falto de valor, o una palabra más fuerte sería quizá cobarde. ¿Qué está pasando con Pedro? Dice versículo 27, y enseguida cantó el gallo. Y canta el gallo, porque el Señor Jesús, eso fue lo que anticipó. Para Pedro esa fue la confirmación de que todo lo que había pasado, el Señor Jesús ya se lo había anticipado. Pedro se distrajo totalmente. Dejó de poner la mira en las cosas, dejó de poner la mira en el Señor Jesús. No es la primera vez que le pasa. Pedro quitó la mirada del Señor Jesús. La primera vez que quita la mirada se empieza a hundir en el agua. Y esta ocasión, cuando quita la mirada, niega al Señor Jesús. Quita la mirada, Pedro. Se distrae, se desvía. Estaba al principio, cuando es arrestado el Señor Jesús, estaba bien atento. Por eso es que en ese momento no le niega. Pero para este momento se distrajo totalmente. Estaba totalmente distraído, estaba viendo otras cosas y le falta el valor y niega al Señor. Eso es algo que Pedro hacía, se distraía. Volteaba para ver a otro lado. Y aquí, justo cuando ya negó al Señor, cuando ya se cayó 3 veces, es cuando empieza el lloro, dice Mateo. Que Mateo 26, 75 dice que Pedro se fue y lloró amargamente porque negó al Señor. Él supo lo que hizo. Él sabía que unas horas antes estaba diciendo, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Y ahorita, ni siquiera era dar la vida. Nada más le están preguntando, le están diciendo, ¿tú eres de ellos? Y él, no, yo no soy. Ni siquiera era dar la vida. Tan solo era una pregunta, ¿tú eres de ellos? ¿No eres tú su discípulo? No se sabe vuelvo a decir, las intenciones que tenían. Quizá ni siquiera era para arrestarlo, quizá tan solo era el morbo, como suele suceder. Ay, ¿tú sabes qué está pasando por allá? Ah, tú eres uno de sus discípulos, ¿qué le están haciendo a tu maestro? Quizá algo de eso iba a pasar, pero Pedro tan solo niega al Señor. Y lo niega rotundamente. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Por qué lo niega? Alguna vez, quizá cuando ya estemos en el cielo, le voy a preguntar, Pedro, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó ahí, Pedro? Te veías con fuerza, te veías con valor. Pedro, tú sabías quién era. Tú, Pedro, eres el que dice, tú eres el Hijo de Dios. Pedro, ¿qué te pasó?
Es interesante. Por eso es que mencionaba lo de la mamá anticipando y cuando uno se cae y luego empieza uno a llorar. El Señor Jesús le anticipó a Pedro que se iba a caer y lo que iba a pasar. Pedro no le creyó. Algo que pasa con los discípulos es que usualmente son incrédulos. No creen en las palabras del Señor Jesús, aunque eran sus seguidores. No creen que iba a resucitar, no creen que iba a morir, no creen en mucho de lo que dice. Y el Señor constantemente les recalca su incredulidad. Pedro no cree lo que le dice. Pedro le niega, aunque sabía quién era él, no termina de creerlo. Y aquí tenemos un asunto con Pedro. Le anticipa. Pedro dice, no, yo voy a dar mi vida por ti. Y le dice, por favor, me vas a negar. Y él, no, yo doy mi vida por ti. En el primer momento tiene valor, al siguiente momento se cae, y se cae 3 veces, y se pega feo el Pedro. Y luego empieza a llorar. ¿Qué pasó con él? Lo peor de todo de lo que sucede con Pedro, es que Pedro nos refleja a cada uno de nosotros. Porque qué mal Pedro, qué falta de valor, qué incrédulo. Pero Pedro son ustedes y soy yo. ¿Cuántas veces no hemos dicho en una ocasión, Señor, yo ya no voy a hacer eso? Y ni una hora, media hora, 5 minutos después, vamos a la misma. ¿Cuántas veces no hemos dicho como Pedro, Señor, yo daré mi vida por ti y yo te seguiré por ti, sobre todo así en reuniones, en predicaciones, en congresos, sobre todo así? No, tenemos que levantarnos y dar nuestra vida por el Señor y todos, amén, amén. Y cuando se sale de esos eventos, todos regresan a su normalidad y se les olvida. Se nos olvida. ¿Cuántas veces no hemos dicho, Señor, yo te voy a seguir, yo daré mi vida por ti? Y a la mera hora lo negamos. Digo una cosa con la boca y hago otra con mis acciones. ¿No es eso negar al Señor Jesús? ¿No es eso hacer como Pedro, preferir que yo esté calientito mientras mi Señor está sufriendo allá en la cruz? ¿No eso es algo que hacemos nosotros también? Qué mal Pedro, qué mal se ve. Qué mal nos vemos nosotros. Pedro está aquí calientito, con la fogata, en el frío. Y el Señor Jesús allá está siendo enjuiciado. Le están levantando falsos, se está empezando a pagar como el pecador. Y yo aquí calientito en mis asuntos. Sí, Señor, ahí está bien. Sí, ahí está, ahí la Biblia está bien. Ahí la oración está bien, yo aquí me quedo en lo que estoy haciendo. El mayor problema de Pedro es que no nomás fue Pedro, soy yo. Porque si en vez de que todo esto dijera que Pedro niega a Jesús, si le pusiéramos nuestros nombres aquí en esta partecita, no habría ninguna diferencia. Si aquí dijera Hans niega a Jesús, ¡qué dolor! ¡Qué dolor negarlo! ¡Qué dolor! Mientras Él da su vida por nosotros, nosotros aquí negándolo. Con lo que hacemos, con lo que somos, con lo que decimos. Él está sufriendo en la cruz para que yo pueda estar cerca de Dios. Y yo lo niego. Eso es lo que hizo Pedro. Y eso es lo más triste de todo. Que si nuestros nombres estuvieran aquí en este relato, no habría ninguna diferencia. Porque eso es lo que solemos hacer. Negarlo. Aquí ahorita decimos, Señor, sí, yo te he negado, es cierto. Pero el asunto no es ahorita. El asunto es mañana. El asunto es cuando tengo que perdonar. El asunto es cuando tengo que ayudar a mi enemigo. El asunto es cuando tengo que defender mi fe. El asunto para nosotros es así, pero para nuestros hermanos que están siendo perseguidos al otro lado del mundo es todavía peor. Ellos literalmente dan su vida. Muchos de ellos dejan sus vidas a causa del Señor. No pueden estar en sus casas, no pueden estar en sus hogares por causa del Señor.
No sabemos a cuántos de ellos verdaderamente les ha faltado el valor. Por eso, tan importante orar por nuestros hermanos perseguidos, que no les falte el valor. Si habláramos con Pedro después de esto, ya después de que pasó su proceso Pedro nos diría algo totalmente diferente. Oren por ellos, denles valor a ellos. Porque es bien fácil negar al Señor Jesús. ¿Dónde está la congruencia con Pedro? ¿Dónde está la congruencia con nosotros? Decimos, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, pero no puedo negarme a apagar la tele 5 minutos. No puedo negarme a apagar el Facebook 5 minutos. No puedo. No lo hago. ¿Qué voy a dar mi vida por el Señor? No puedo negarme a meterme 5 minutos en oración. ¿Qué voy a estar negando al Señor? Dando mi vida por Él. No hay congruencia. Ese es el asunto y eso es lo que pasa. Decimos que vivimos y moriremos por el Señor, pero ni siquiera nos podemos negar a nuestros deseos. Ni siquiera podemos tener disciplina en nuestra vida. No podemos, no lo hacemos. Y eso que nosotros estamos en cierta tranquilidad. Por eso es que el Señor constantemente a lo largo del tiempo ha permitido la persecución a su iglesia. Porque la persecución limpia la iglesia. Porque los que verdaderamente creen permanecen. Y sí puede ser que a alguno por ahí le falte valor, pero eso le va a hacer pensar si verdaderamente cree o no. La persecución hace que la iglesia crezca. La persecución hace que la iglesia se purifique. Que verdaderamente estén los que creen. Porque los que creen a medias o los que no creen no están lejos de dar su vida por el Señor. Están lejos de dejar sus comodidades por el Señor. Por eso el Señor permite la persecución. Bendice a la iglesia la persecución. La purifica. La hace crecer. Porque la fe es genuina de aquellos que padecen por el nombre del Señor. A nuestros tiempos, a nuestro día, que todavía estamos cómodos, que no tarda mucho en que eso pase, el evangelio es ligero. Dios te va a bendecir y te va a ir bien si crees en Él. Eso no es el evangelio. Mucha gente está en la iglesia por eso y cree que son cristianas y hablamos de eso. La persecución a esa gente tristemente va a hacer que huyan o que verdaderamente se afirmen. Eso es lo que hace la persecución. Y eso fue lo que hizo con Pedro. Le faltaba valor aquí. Pero Dios le dio la bendición al apóstol Pedro de que el último de sus días fue siendo perseguido. Esto pasa con Pedro, aquí le niega, después lo instituye apóstol, lo redarguye, Pedro se arrepiente, hace su función como apóstol. Y el día último de sus días del apóstol Pedro, él muere como mártir. Y el apóstol Pedro muere de cabeza, porque el mismo Pedro dice que no es digno de morir como murió su Señor, crucificado. Y entonces lo crucifican de cabeza. Dios le dio la oportunidad a Pedro, le dio una segunda oportunidad a Pedro. Y esta vez Pedro lo hizo bien. Y ahora sí que grande Pedro, de admirarse lo que hizo. Una vez negó al Señor Jesús rotundamente, lo negó, sí, pero hubo una segunda ocasión donde no lo negó. Y murió y dio su vida por causa del Señor Jesucristo. Y él mismo dijo que no era digno de morir como su Señor crucificado. Lo crucifican de cabeza. Ahí ya, Pedro no negó al Señor. Entonces, a nosotros constantemente el Señor nos da oportunidades todos los días para saber si verdaderamente le amamos y si verdaderamente estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Pedro es un ejemplo de nosotros y de cuando lo hacemos mal, pero también Pedro puede ser un ejemplo de nosotros de hacerlo bien. Así como lo hizo en sus últimos de sus días, muere crucificado el apóstol Pedro. Y los demás apóstoles, excepto Juan, todos los demás mueren también martirizados por causa del evangelio. Para este momento Pedro no estaba convencido. El día final, Pedro no le faltó la fe. No le faltó la fuerza, no le faltó el valor, no le faltó nada a Pedro en ese último día, porque el Señor era el que lo fortalecía. ¿Qué nos hace falta? ¿Fuerza? ¿Nos hace falta valor? Eso nos los da el Señor.
Solo puede venir del Señor la fuerza, la fortaleza. Solo puede venir de Él. Solo puede venir de Él. Entonces, nosotros somos como Pedro. Usualmente negamos al Señor. Usualmente. Eso no quiere decir que siempre lo tengamos que hacer. Y no tendríamos por qué hacerlo. Así que bueno, finalmente, pónganse de pie, vamos a terminar. Nos queda una buena oportunidad y una buena chance para reflexionar en cuanto a Pedro y en cuanto a nosotros. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor Jesús hasta el día de hoy? El día de mañana, hoy mismo, porque esto no requiere de días. Pedro le bastaron un par de horas para contrarrestar con sus mismas palabras lo que había dicho antes. Así que hoy mismo se nos puede presentar esa oportunidad para defender al Señor, para defender nuestra fe, para tener valor. Hoy mismo, mañana, todos los días. Que el Señor nos dé fuerza. Y roguemos por aquellos que están en una situación más compleja. Nosotros tenemos cierta tranquilidad, pero tenemos hermanos que no. Sus vidas dependen de eso. Y no les falta el valor, que nunca les haga falta. Y que a nosotros tampoco. Padre, te damos gracias en esta tarde por la ocasión que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, también por el ejemplo que nos das de Pedro. Y gracias, Señor, porque tú nos exhortas, tú Señor, nos muestras nuestras debilidades, nuestros defectos. Señor, sabemos que constantemente te negamos con nuestras palabras, te negamos con nuestras acciones. Decimos que te amamos tristemente, como tú lo dijiste, muchas veces de labios nada más, y en nuestro interior esas palabras no tienen fuerza. Rogamos, Señor, que tú nos perdones y rogamos que tú tengas misericordia de las veces que te hemos negado. Que nos des el valor, Señor, para no negarte. Que nos des valor y fuerza, Señor, para negarnos a nuestros deseos, para negarnos a nuestra naturaleza, para negarnos a nuestra comodidad, a nuestra pereza, Señor, por obedecerte a ti. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de pensar al respecto en nuestras vidas. Y también, Señor, en nuestros hermanos que están en una situación más compleja. Rogamos por nuestros hermanos alrededor del mundo, los que viven situaciones más complejas a causa de tu nombre, que son perseguidos. Señor, pedimos por ellos, que no les falte la fuerza. Dales fortaleza, Señor, a los líderes, a los misioneros. Dales fuerza, Señor, para cuando tengan que padecer por tu nombre. Y a nosotros también. Sabemos, Señor, que la persecución está aquí. Sabemos que la persecución es constante. Señor, danos fuerza a nosotros para negarnos, tomar nuestra cruz todos los días y seguirte a ti. Todos los días, Señor. Gracias por tu palabra y rogamos de tu perdón por las veces que te hemos negado. Con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, te hemos negado. Perdónanos. Perdona, Señor, que te neguemos. Ten misericordia de nosotros y danos fuerza. Danos valor, Señor, para no negarte. Frente a la gente y en nuestra intimidad, no negarte. Y no engañarnos a nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.